Hola, ¿cómo están todos? Muy bonito día. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que puede estar sucediendo todos los días en todas las casas, en todo el mundo. ¿Y qué vamos a hablar? Vamos a hablar acerca del edadismo. ¿Qué es el edadismo? Pues bueno, se refiere a la manera de pensar que serían los estereotipos que tenemos de sentir, que son los prejuicios, y de actuar, que sería la discriminación con respecto a los demás o inclusive para nosotros mismos por razón de nuestra edad. El edadismo está afectando a todos. Los niños desde los 4 años comienzan a aprender cómo van a tratar a las personas según su edad, sus sentimientos, sus comportamientos, todo esto dependiendo de qué edad tienes. Y por supuesto está afectando mucho a lo que son los adultos mayores, porque existe mucha discriminación por las ideas que las personas tienen acerca de estas edades. ¿Qué es lo que puede estar sucediendo con las personas de la tercera edad? ¿Qué capacidades tienen que ya no pueden hacer? Inclusive tú mismo, conforme vas creciendo, te vas a empezar a limitar y vas a empezar a decir, esto lo puedo hacer, esto ya no lo puedo hacer por mi edad. Quizás físicamente eres capaz de hacerlo, pero decides que el estereotipo te dice que tú no lo puedes hacer porque ya tienes determinada edad, ¿no? Todo esto te va a afectar obviamente psicológicamente, emocionalmente, y vamos, las personas que están sufriendo de edadismo, ya sea del medio en el que viven o de ellos mismos, pues van a tener afectación en su salud física, mental, también en su bienestar. Si se enferman, van a tardar más en recuperarse, e inclusive su edad, por ejemplo, de fallecimiento va a ser 7 años y medio menor al promedio a que las personas generalmente llegan a ese momento de despedirse. Todo esto te va a afectar y hay que en la sociedad manejar algunas reformas en cuanto a lo que es la política y la legislación para los derechos de estos adultos mayores, también para poder hacer frente a esa desigualdad, a lo que son las actividades educativas, que les vamos a decir a nuestros niños que después van a ser los adultos e inclusive los adultos mayores, ¿no? Y también a lo que son esas intervenciones intergeneracionales, que las personas mayores se relacionen con los niños, con los adolescentes, que se conozcan y que se valoren. Y bueno, vamos a seguir con esto porque es bien interesante cómo también se puede reflejar mucho en lo que es una persona con demencia, con Alzheimer. Esta situación va a tener un gran impacto, ¿no?, en el modo en que la sociedad en general, especialmente lo que son los cuidadores, tanto de personas mayores, de adultos mayores, como de personas adultos mayores con algún tipo de demencia, van a estar actuando, porque pueden tomar una actitud paternalista que va a infantilizar al paciente, va a infantilizar al adulto mayor, de alguna manera va a intervenir en momentos que no son necesarios, que va a querer hacer las cosas, resolver las situaciones, y también va a tomar ciertas conductas con el paciente, con el adulto mayor, como si fueran unos niños, y que no son nada buenos para este bienestar, ¿no? Y pues obviamente también le va a tocar a él, porque todo lo que él está haciendo en este momento, en un futuro lo va a aplicar a sí mismo. Es decir, va a tener conductas que van a hacer con las otras personas y se van a resistir a lo que está sucediendo. Bueno, de alguna manera yo te voy a proteger y no te va a pasar nada, y voy a ser exagerado contigo en ese sentido. Y de otra manera va a haber como una profecía autocumplida, es decir, cuando esta persona que en su momento estaba aplicando lo que es el edadismo, va a llegar a una edad de adulto mayor, pues lo va a empezar a aplicar por sí mismo. Es decir, se va a empezar a comportar quizás como el estereotipo dice que se comporte, pueda o no pueda, tenga o no capacidades todavía. Entonces, cuando el paciente o cuando el adulto mayor además tiene esta demencia, pues bueno, todo lo que es la sintomatología, el asunto de que si está en casa, de que si lo están cuidando los familiares, por ejemplo, en el caso de un cuidador, ¿no?, que no sea profesional, que sea de casa, y también los profesionales lo pueden estar sufriendo por tal de atender sus necesidades, de que esté bien, de que no se sienta mal, de que no se incomode, de que no se vaya a enojar, ¿no? Todos estos cambios que tiene conductuales, puede ser que estés de alguna manera transmitiendo esta conducta edadista, que no va a ser nada bueno para el bienestar del paciente, que en el caso del Alzheimer necesita mantener, acuérdate, su autonomía el mayor tiempo posible, y tú le vas a estar solucionando cosas. Y bueno, vamos a ver que hay muchas maneras diferentes en las que puedes estar aplicando esta conducta de sobreprotectora y que no te estás dando cuenta. Con todo esto, tú como cuidador principal, acércate a los profesionales de la salud para que te puedan ayudar, te puedan proporcionar herramientas para hacer frente a esto,
porque en muchas ocasiones este tipo de conductas para con tu paciente van a ser de una manera inconsciente, no es que lo estés pensando, es que de repente tu cabeza, tu mente te dice que lo debes de tratar con amabilidad, con suavidad, apapacharlo, protegerlo, etcétera, y te vas a ir a lo que puedes tender a hacer, por ejemplo, con un niño. Y no estás hablando con un niño, es una persona, y vas a tender a quitarle ahora sí que su personalidad, la parte de quién es, su esencia de ser. Claro, cuando tienes Alzheimer se van a ir olvidando, etcétera, pero recuerda que van y vienen, y como sea en la parte emocional, se pierde hasta el final. Entonces, se sienten más respetados cuando estás hablando con ellos como adultos, sí con cariño, sí con amor, que cuando estás hablando con ellos como si son niños. Ahora recuerda, tienen Alzheimer, no van a aprender, no puedes decirles las frases, repetirles las cosas como para que aprendan, como si fuera un niño chiquito, no se puede. Ahora, se complica si el profesional de la salud, por ejemplo un enfermero o un cuidador profesional, también tiene esa tendencia, porque no le puede transmitir a la familia cómo mantenerse el bienestar del paciente a través de este respeto, ¿no? De reconocer su autonomía y reconocer su ser. Entonces siempre hay que buscar la manera de detectar esto y acercarte con un profesional de la salud que te ayude a estructurarlo. Y si tú eres un profesional de la salud que tiendes a hacer esto, bueno, también buscar la forma, las herramientas y de cómo tener un mejor trato con el paciente. Sí cariñoso, sí amable, pero con este respeto que todo el mundo se merece, porque va a afectar mucho al paciente y quizás no se ve de primera, pero ahorita vamos a ver muchas de las actitudes que pueden cambiar, porque tú estás haciendo eso y de repente el paciente va a tener cambios de conducta, incluso se puede poner enojado y también agresivo, ¿no? Porque estás afectando su autoestima y tú no vas a saber de dónde, si tú le dijiste con todo el amor, ay, cosita bonita, cariñito, precioso, y no sabes por qué se molestó. Entonces es bien interesante que escuchemos lo que decimos para ver si estamos cayendo en este tipo de conducta. Y bueno, entonces aquí tenemos que darnos cuenta si estamos utilizando un lenguaje edadista, y puede haber muchas maneras de estarlo utilizando. Inclusive hay personas que le llaman el lenguaje de los ancianos, por ejemplo el habla de los ancianos, elder speak también se le llama, porque lo manejan nada más con personas adultos mayores, o que tú percibes que ya es un adulto mayor, porque también esto es bien diferente, ¿no? En cuanto a lo que son las edades, hay gente que ve a alguien más joven o no lo percibe con ninguna limitante de acuerdo a cierta edad, y otros en esa misma edad ya perciben a la persona como una limitación. Entonces imagínate que tú estás con alguien, ya sea que tenga demencia o no, adulto mayor, que es alguien que toda su vida trabajó, que fue respetado, que tiene muchísimas cosas todavía que ofrecerle a la familia y todo esto, y tú llegas con un lenguaje entre comillas cariñoso, ¿no? Ay, cosita bonita, a ver qué quiere. Eso no está bien. También podría ser algo distinto. Por ejemplo, voy a hablarte así para que me entiendas. Te estoy subiendo el tono y te estoy hablando demasiado despacio. Sí es verdad que tienes que hablarle a un paciente de Alzheimer claro y corto, preciso, pero con un tono que no parezca que tú estés, bueno, le voy a hablar como si estuviera sordo, ¿no? No, hay que hablarle con respeto. Entonces, hay varias maneras en las que tú puedes estar aplicando este lenguaje edadista y no te has dado cuenta. También puede ser que te molestes, que lo veas como un niño caprichudo y entonces lo regañes como un niño caprichudo y deje ahí, no esté agarrando eso, siéntese, cómaselo, le estoy diciendo que se lo coma, por ejemplo, ¿no? Y este tipo de cosas que básicamente lo van a ofender, lo van a hacer sentir humillado y que no está nada bien. Entonces podría hacer estas oraciones imperativas, podría hacer estas apapachadoras, puede haber muchas maneras de estar hablando con un lenguaje edadista. Ahora, ojo, a lo mejor tú siempre le has dicho corazón a tu papá o a tu mamá, eso es algo muy diferente, a que de repente empieces a utilizar ese tipo de términos porque según tú lo vas a sentir mejor. Entonces con eso es con lo que hay que tener mucho cuidado. Y bueno, ojo, porque este lenguaje que estamos utilizando está considerado como una agresión, es decir, el elder speak o lo que es el lenguaje para viejos, ¿no? Como le quieras llamar, está considerado como una microagresión, como discriminación para la persona.
tanto para un adulto mayor como para lo que es una persona con demencia. Ese habla para viejos no solamente está haciendo un lenguaje paternalista, que es lo que tú crees que está sucediendo. En realidad es un estilo de expresión que va a mantener un ritmo más bajo, que va a elevar el tono de voz, exagerado, vamos, de alguna manera, elevado, un vocabulario más simple que solo lo vas a utilizar con esta persona, con este adulto mayor o con los adultos mayores, no con cualquier persona. Ojo, una cosa es que tú digas claramente, ¿quieres desayunar una manzana? Que eso es una frase corta, clara. ¿Quieres manzana? Ok, a lo mejor se está confundiendo tu paciente con demencia. ¿Quieres manzana? Es algo con respeto y claro, ok. Que le digas manzanita o manzana, ¿no? O sea, tienes que ver muy bien cómo lo vas a transmitir. Otra cosa también que es bien importante, si tú a tu familiar, a tu mamá, a tu papá o a lo mejor a las personas en general tienes la costumbre de decirles corazón, amor o algo, bueno, eso es otra cosa, ¿ok? Pero una cosa es que tú les digas, ¿quieres una manzana, corazón? ¿Quieres manzana, corazón? Porque tú así ya le decías a tu mamá y ella va a identificar que ella es como a quien tú te refieres. Y también de vez en cuando trata obviamente de decirle su nombre para que esta persona se sienta respetado, de alguna manera reconocido, ¿ok? Pero es otra cosa diferente cuando usas demasiados términos de este tipo, ¿no? Todos tiernos, todos paternalistas, y ni siquiera tú eres así, nunca los habías usado con la persona, o sabes que la persona es alguien que siempre ha sido seco, etcétera, y estás tratando de hacer esto. ¿Qué va a suceder? Que la persona va a perder confianza en sí mismo, va a empezar a comprarse la idea de este estereotipo, va a reducir inclusive su capacidad de participación en actividades, en lo que puede controlar. Y recuerda, cuando tenemos un paciente con Alzheimer, lo repito, hay que tratar de que mantenga su autonomía el mayor tiempo posible. Y bueno, ya vimos que este discurso edadista, elder speak, o el habla de los viejos, como tú quieras llamarle, va a tener un impacto en el paciente. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, entonces ahora vamos a platicar de lo que podemos hacer para que tú te des cuenta de esto y puedas comunicarte mejor con tu paciente. Vamos a hablar en las 3 diferentes etapas, ¿qué te parece? Comenzamos con lo que es la fase temprana. Cuando están en la fase temprana, trata de no hacer suposiciones sobre la capacidad de la comunicación que tiene la persona, obviamente porque el Alzheimer va a afectar a cada quien de diferente manera, ¿no? No excluyas a la persona en las conversaciones, habla directamente con esta persona también, no con el acompañante, no con el cuidador, dirígete a la persona, no tengas miedo, tómate el tiempo necesario para que la persona te pueda contestar y pueda expresar sus emociones y tu tiempo y sus propias expresiones, ¿ok? Entonces va a estar más tranquilo. Puedes preguntar si te sientes cómoda, que si quiere ayuda, o sea, todo esto tómalo en cuenta. La persona puede elegir, obviamente, cuál es el mejor método de comunicación para ella, con qué se siente más cómodo, verbal, no verbal, etcétera, ¿no? También tiene mucho beneficio reírse de la persona, por supuesto. Quizás la persona dice algo que parecería tonto y te ríes, como si te estuvieras burlando con ella. Tienes que aprender a incluir el humor, que es muy bueno para un paciente con Alzheimer, en los momentos adecuados. No te rías de ella, sino con ella. Por ejemplo, también en qué lugar se facilita esta comunicación, que no existan ruidos, etcétera. Habla con la verdad, no te alejes de lo que es la honestidad. Trata obviamente de comunicarle las cosas que se puedan comunicar todavía, que las pueda entender con verdad, vamos. Y lo que no, pues ya sabemos, hay algunas estrategias, tanto para que la persona pues se entere de algo, le puedas explicar de una manera clara, tranquila, o lo que ya no tenga caso decirle, pues ya no se lo digas. Pero acuérdate que aquí estamos hablando en la fase temprana, entonces muy probablemente la mayoría de las cosas las esté entendiendo, las pueda todavía captar, vamos, y hay que hablar con la verdad de todo, ¿no? Cuando estamos hablando de lo que es la fase intermedia, pues hay que tratar de hacer que la persona hable contigo individualmente, es decir, hay que quitar las distracciones, los ruidos, hablar despacio, con más claridad, mantener el contacto visual, darle su tiempo para que se pueda expresar. Hay que tener paciencia y ofrecerle seguridad. Tratar de animar a la persona que exprese sus pensamientos, como te decía, que no se sienta humillada, burlada, etcétera, ¿no? Ir haciendo preguntas poco a poco, que pueda quizás contestar con sí o no, para que les sea más fácil, más sencillo. ¿Quieres tomar café? Sí, en lugar de ¿qué es lo que quieres tomar?, ¿no? Que sería más amplio. Trata de no
corregir, no critiques, por ejemplo, trata de escuchar y quizás puedas encontrar el significado de lo que la persona está tratando de expresar en lugar de criticarla, ¿no? No estés discutiendo con la persona. Si no estás de acuerdo con lo que está diciendo, déjalo pasar. Recuerda, ahora ya tiene Alzheimer, no vas a lograr absolutamente nada. Dale instrucciones que sean claras, paso a paso, acerca de las cosas que van a hacer, para que no sea agobiante para la persona, ¿no? Hice esto y ahora lo que sigue, ¿no? Todo junto. También puedes ofrecer pistas visuales, algunas imágenes, lo que es el lenguaje no verbal, las notas escritas para que la persona se pueda acordar de ciertas cosas, de ciertas palabras, para que todo esto pueda de alguna manera aclararse. Y bueno, en la fase tardía vas a poder acercarte a la persona de frente para que te identifique. Recuerda que a veces ya no sabe quién está ahí. Trata de fomentar esa comunicación no verbal, si ya no te está entendiendo, que te señale, que te gesticule, fíjate en sus gestos, a lo mejor está incómoda. También puedes utilizar el tacto, la vista, como te decía, ciertos sonidos, ¿no? Los olores, los sabores, de manera en que esta comunicación sea muy personal, va a ser muy cercana con una persona que ya está en una fase tardía. Hay que tener en cuenta los sentimientos de la persona, que lo que te está expresando para ella es importante. Quizás se puede equivocar en la palabra de lo que te está diciendo, pero para la persona es bien importante. No te rías, no te burles, no le hables con desprecio, no la regañes, no hables con los demás como si la persona no estuviera presente. Esto es bien importante en cualquier fase, ¿eh? Te habíamos dicho en las primeras que es como que la tendencia es a que el que llega saluda al cuidador en lugar de al enfermo porque no sabe cómo tratarlo. Aquí la tendencia puede ir a que tú como cuidador le hables a las otras personas como si el enfermo ya no estuviera ahí, porque pues percibes, ¿no?, que ya no te entiende o que ya no sabe qué estás diciendo. No, sigue teniendo su respeto, incluye las pláticas, trata de tener mejores herramientas. Si es necesario llevarlo a un centro de cuidado, acuérdate que el bienestar de la persona es primero. Y bueno, mediante esta comunicación que en la fase tardía ya intervendría mucho lo no verbal, por ejemplo, las gesticulaciones y todo eso, pues te puedes acercar con respeto a tu paciente. Y bueno, para cerrar el tema, te quiero comentar que recuerdes, por supuesto, todo esto que te estoy diciendo puede ser a través de un lenguaje verbal, de lo que dices, del tono, de las palabras que usas, la velocidad, cómo le hablas, etcétera, a la persona. Y también puede estar incluyendo situaciones de el lenguaje no verbal, ¿eh? Si estás hablando con alguien, que le volteas los ojos, que te enojas, que lo empujas, que lo retiras de repente muy agresivamente. Todo esto también puede tener que ver con esta parte del edadismo, de el elder speak, o lo que es el habla del viejo, ¿no? Que de repente por estos estereotipos, por estos prejuicios y por esta discriminación, que vamos a tratar a una persona como no le debemos, y por supuesto en un futuro nos vamos a autopercibir así y pues vamos a creer que nos merecemos que nos traten así. Ojo con esto. Muchísimas gracias por todo. Acércate como siempre a tus amigos de Lambda, ya sabes que ellos están para ti, tienen muchas actividades, tienen mucha información que te puede ayudar en tu día a día. Recuerda que no estás solo. Yo te doy las gracias, espero que tengas muy bonita semana y que este tema, hay muchos que han sido muy interesantes. Este en especial te quiero recordar que lo podemos estar haciendo todos, todo el tiempo, todos los días, y no nos hemos dado cuenta. Entonces tómalo muy en cuenta. Nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias.